Hola de nuevo. Pues bueno, hoy os presento un controlador de temperatura que compré en AliExpress, que me parece una auténtica maravilla por el precio que tiene, que es menos de 3 euros. En principio lo compré para instalar este controlador para control de temperatura en una impresora 3D de resina, ya que en invierno tenía problemas con las bajas temperaturas y no imprimía bien. No lo he utilizado, ya que ahora las impresiones las estoy haciendo en verano y posiblemente no lo utilice hasta el siguiente invierno. Pero me ha surgido otro problema, que ha sido que necesito un sistema de refrigeración para un sensor que tengo en campo. Y entonces he decidido que voy a utilizarlo para poner un ventilador en campo y así poder refrigerar esta caja con sensores que tengo. ¿Para eso qué voy a necesitar? Pues si bien en primer lugar lo que hice fue comprar un calentador, como podéis ver es un ventilador que trabaja a 12 voltios, que tiene incorporado unas resistencias y calienta. Pues ahora me voy a olvidar de la parte de resistencias y utilizando un ventilador, en este caso un ventilador de ordenador que trabaja a 12 voltios, igual que este sensor, pues lo voy a hacer es conectarlo y utilizar el dispositivo como activador cuando se supere un límite o un umbral de temperaturas. Evidentemente es un producto que viene de China y no tiene instrucciones para utilizarlo, entonces pues vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo se activa y vamos a ver si nos vale para esta aplicación. Posteriormente voy a diseñar unas carcasas en 3D que me permitan incorporar este ventilador en estas cajas que os comento. Vamos con ello. 12 seconds later. Pues en primer lugar lo que vamos a hacer es conectar este pequeño controlador a una fuente de alimentación. En este caso podemos ver que necesita una corriente de 12 voltios. Se conecta en los primeros conectores estos de aquí, pues 12 voltios en uno y tierra en otro, y con ello ya nos permitirá entrar en sus funcionalidades. Posteriormente lo que hace es activar este relé que tenemos aquí en función de los umbrales de temperatura que logre con este pequeño sensor que tiene. En este sentido podrá actuar como refrigerador o como calefactor en función del modo que seleccionemos y los umbrales de temperatura que definamos. Parece bastante sencillo, así que empecemos con ello. Ya hemos hecho la conexión, básicamente era añadir un pequeño conector para poder alimentarlo con 12 voltios y para ello pues tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios y 10 amperios, comprada también en China, más cara que el propio controlador, y si lo conectamos pues ya empezará a funcionar el controlador y podremos configurarlo. El controlador funciona de forma sencilla. En un principio ahora mismo está configurado como cooler, es decir, refrigerador. Por lo tanto, cuando alcancemos una temperatura dada, se activará el relé para activar así, pues en este caso, el ventilador que tenemos. Para ver dicha temperatura, pues pulsamos el set, vemos que es 29,1 grados, le podemos quitar ese 0,1 grados y tenemos así un 29, un número redondo, y esto hará que el relé se active cuando se alcance 21 grados más una histéresis que podremos programar. En este caso la histéresis está programada con 1 grado, por lo tanto, si cogemos el sensor de temperatura y lo calentamos, a 30 grados se activará el relé. Posteriormente el relé se desactivará a esos 29 grados. Para entrar al menú de configuración pulsaremos el botón Set de forma prolongada. En la opción primera podremos configurarlo como cooler o heater. En este caso está configurada como cooler, como podemos ver al pulsar Set otra vez, y podremos configurarla sumando o restando como cooler o heater. Dejaremos en cooler, en este caso, vemos que al ponerlo en heater se activa el relé porque estamos a una temperatura inferior de 29 grados. Si aumentáramos dicha temperatura, se desactivaría el relé. En este caso la histéresis funciona de forma inversa y habría que llegar a 28 grados para poder activar de nuevo el relé.
La segunda opción nos permitirá configurar el grado de histéresis. Vemos que por defecto es un grado, como ya habíamos comentado, podremos aumentarlo o disminuirlo. Siempre cuando queramos cambiarlo, por ejemplo, pongamos 2 grados, habrá que darle a Set. Ahora ya estará configurado como 2. La tercera opción nos permitirá configurar un límite de temperatura máximo al que podremos configurar el dispositivo. En este caso está establecido 30 grados, por lo tanto ahora estamos a 29, no nos permitirá ir más allá de 30 grados. Si lo comprobamos, vemos que 30 es el límite máximo. Podremos ir hacia abajo, pero no hacia arriba. La cuarta opción definirá un límite de temperaturas mínimo al que podremos configurar el dispositivo. En este caso está puesto a -50, por lo tanto no podremos ir más allá a la hora de configurar el dispositivo. Podremos verlo ya que hemos salido del menú y veremos que si disminuimos la temperatura a objeto, no podremos ir más allá de -50. Tanto la tercera como cuarta opción son unas opciones un poco extrañas, ya que nos gustaría tener la máxima flexibilidad posible a la hora de establecer una temperatura en el dispositivo. Pero bueno, supongo que en algunos casos sea necesaria. En la quinta opción podremos establecer una temperatura de compensación. Si existe algún desfase en la temperatura medida por el dispositivo frente a la real, podremos incluirla en este apartado. En la sexta opción podremos establecer un tiempo de retardo, es decir, una vez se alcance la temperatura, el dispositivo esperará un ratillo hasta que el relé se active. Esto también puede ser interesante en aquellos sistemas donde existen grandes fluctuaciones de temperatura. En nuestro caso, no. Y la última opción, pues creo que está relacionada con una alarma. Algunos de estos dispositivos presentan una alarma de altas temperaturas y en este apartado se podría configurar. Tenemos por defecto configurado como off, podríamos activarla como on y nos pediría una temperatura. Yo lo he probado y no hace nada. Por lo tanto, entiendo que este dispositivo no tiene ese sistema de alarma. Lo ponemos como off y continuamos. Una vez configurado el dispositivo, solo nos queda realizar las conexiones y para ello primero vamos a hacer un esquema de conexiones. En este ejemplo, las conexiones son bastante sencillas. Por un lado, tenemos el controlador conectado a una fuente de alimentación de 12 voltios, negativo y positivo, y por otro lado tenemos el ventilador conectado a la salida de relé. Para ello, directamente conectaremos la tierra del ventilador con la tierra de la fuente de alimentación y haremos un puente desde la conexión de 12 voltios al relé y en el otro conector de relé lo conectaremos al ventilador, de tal forma que cuando se active el controlador de temperaturas, el ventilador también se active. Vamos, un circuito sencillo pero útil. Ahora solo nos queda realizar todas las conexiones. More moments later.
Ya hemos terminado todas las conexiones. Por un lado hemos conectado la fuente de alimentación a la tierra y a los 12 voltios del controlador. La tierra también está conectada en el mismo pin al ventilador y luego existe un puente desde los 12 voltios al relé que a su vez en la otra salida está conectada al ventilador. ¿Eso qué implica? Que cuando el relé se cierre, este circuito se cierra y por lo tanto el ventilador debería funcionar. Ya veis que es una conexión simple, pero bueno, hay que hacerla despacito. Ahora solo nos queda conectar la fuente de alimentación y comprobar que el ventilador empieza a funcionar. Subimos la temperatura. Y voilà. Pues visto esto, solo nos queda hacer la cubierta de ventilador para instalarlo en la caja. Lo haremos diseñándolo en Fusion 360 y luego lo imprimiremos en la impresora. Posteriormente también exportaremos unas plantillas para poder hacer los agujeros de forma cómoda en la caja y lo instalaremos en campo. Ya hemos diseñado las dos piezas que necesitábamos. Por un lado la rejilla, que protegerá el ventilador de la intemperie y irá anclada en la caja, en el exterior de la caja. Y por otro lado, el anclaje del controlador, que irá por dentro de la caja y sujetará básicamente el controlador. Este irá anclado a los mismos tornillos del ventilador. Ahora solo nos toca imprimirlos en resina y probar cómo encajan todos los componentes. Ya tenemos todas las piezas necesarias y ahora solo nos toca montarlo. Pues como veis, ya lo hemos terminado de montar. Ha quedado bastante bien, todo bastante integrado. Por un lado hemos añadido una pequeña malla entre el ventilador y la rendija que ayudará a que no pueda entrar nada por los agujeros de la rendija. Y el controlador pues ha quedado bastante bien integrado.
Para montarlo pues tendremos que quitar los tornillos y la caja irá entre el ventilador y la rendija. Nos quedan hacer las plantillas para poder hacer los agujeros de forma correcta en la caja, pero por lo demás funciona de forma adecuada. El ventilador lo que hace es expulsar el aire, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, ahora si aumentamos la temperatura, con 31 grados se activa y está expulsando aire. Por supuesto, podríamos haber hecho este proyecto utilizando una placa de Arduino, pero los costes hubieran sido mayores. Este controlador vale 3 euros, lo cual es nada, y luego el ventilador lo hemos rescatado de un ordenador viejo. Por lo tanto, nos sale muy barato, unos 5 euros con todo el material. Pues tendremos este sistema para refrigerar cajas. Del mismo modo, utilizando el ventilador con resistencia que os enseñé al principio, pues podremos utilizarlo para calefactar alguna caja. Por ejemplo, si queremos hacer una incubadora, también podríamos llegar a utilizar, ¿no?, este sistema. Y bueno, con estas últimas palabras me despido, espero que os haya gustado y ya sabéis, para más vídeos os espero aquí.